Hola, bienvenido a nuestro video. Nosotras somos Daniela y Anita. El tema de hoy es la escritura egipcia. En Egipto, a lo largo de sus 5000 años de historia, usaron 4 tipos básicos de escritura: la jeroglífica, la hierática, la demótica y la copta. Las dos primeras son las más antiguas, se utilizaron desde la aparición de la misma escritura. La escritura demótica se extiende desde el siglo VII a.C. hasta el siglo V después de Cristo, y la escritura copta desde el siglo II a.C. y se sigue utilizando en la actualidad. Antes de explicar cada una de las escrituras, explicaremos el importante hallazgo de la piedra Rosetta. Antes del descubrimiento de esta piedra y de que haya sido descifrada, no se entendían ni la lengua ni la escritura del antiguo Egipto, porque su conocimiento se había perdido un poco antes del fin del Imperio Romano. El uso monumental de la escritura antigua de los jeroglíficos cesó totalmente después del cierre de todos los templos no cristianos en el año 391 después de Cristo por el emperador romano Teodosio I. Posteriormente, muchos historiadores de diferentes épocas y nacionalidades hicieron continuos intentos fallidos para descifrar la escritura egipcia. Pero hubo un suceso muy importante, específicamente en los tiempos de las guerras napoleónicas. Todo comenzó durante la campaña en Egipto de Napoleón Bonaparte en 1798, donde el ejército expedicionario iba acompañado por la Comisión de las Ciencias y las Artes, un cuerpo compuesto por 167 expertos técnicos. En 1799, unos soldados franceses trabajaban en el refuerzo de las defensas del fuerte Julián, a 3 kilómetros de la ciudad portuaria egipcia de Rachi, lo que actualmente conocemos como Rosetta, un nombre que le dieron los franceses durante la campaña de Napoleón. Ellos encontraron en el lugar donde habían excavado una placa con inscripciones en una de sus caras. El hallazgo fue anunciado a la Asociación Científica de Napoleón en El Cairo para que fuera examinada por los expertos. Desde su hallazgo, la piedra ha sido objeto de rivalidades nacionales, incluida su transferencia de manos francesas a británicas durante las guerras napoleónicas. Actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres, y desde el 2003 existen demandas para el retorno de la estela a Egipto. La piedra de Rosetta proporcionó la información esencial perdida, que gradualmente fue revelada por una asociación de eruditos. La piedra de Rosetta tiene 112,3 centímetros de altura, 75,7 centímetros de ancho y 28,4 centímetros de espesor. Su peso es de 760 kilogramos aproximadamente. Presenta 3 inscripciones: la superior en jeroglíficos del Antiguo Egipto, la central en escritura demótica egipcia y la inferior en griego antiguo. Este es un fragmento de una estela más grande, aunque posteriormente no se encontraron otras partes en el lugar en que fue hallada. Debido a que le faltan fragmentos, ninguno de sus textos está completo. En resumen, la estela fue elaborada tras la coronación de Ptolomeo V y se le inscribió un decreto que establecía el culto divino al nuevo gobernante, dictado por un congreso de sacerdotes reunidos en Memphis. Escritura jeroglífica. Jean-François Champollion fue un historiador, lingüista y egiptólogo francés, considerado el padre de la egiptología por haber conseguido descifrar la escritura jeroglífica gracias a su estudio de la piedra Rosetta. Es un sistema complejo, una escritura al mismo tiempo figurativa, simbólica y fonética. En un mismo texto, una misma frase prácticamente casi diría en una misma palabra. Así Champollion define la escritura jeroglífica. Fue un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios en una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo. Se trata de dibujos en los que se representan personas, animales, plantas y objetos. Por lo tanto, estos signos no usarían el principio fonético, sino el principio ideográfico de representación de la escritura. El término ideográfico fue empleado por Champollion para referirse a un sistema de símbolos que representen ideas. Estas representaciones escritas de la lengua pueden presentarse tanto en líneas horizontales como verticales y en la mayor parte de los casos se leen de derecha a izquierda. Esta variedad en la orientación de la lectura se debe a que dependía del espacio y material en el cual iba a ser representada la escritura y tenían que adaptarse de la mejor manera posible a cada soporte.
Como antes se mencionó, esta escritura es la más antigua. Se comenzó a utilizar hacia el año 3300 a.C. y fue empleada durante más de 3600 años. El sistema era muy limitado para servir a la comunicación escrita de una lengua completa. Además existía el conveniente que un mismo dibujo podía hacer referencia a las varias palabras, por lo que pronto evolucionó y desarrollaron la fonetización de sus signos. Los signos superiores se leen antes que los inferiores y los signos del lado de inicio de la lectura se leen antes que los posteriores. También cabe decir que algunos signos pueden escribirse indistintamente de forma horizontal o vertical. Es una escritura consonántica, es decir, sin vocales, y es una escritura sin marcas de puntuación que separen las frases. También la escritura jeroglífica egipcia divide todos sus signos en dos grandes categorías. Los fonogramas, que son signos que sirven para anotar sonidos consonánticos de entre 1 y 3 caracteres. Y la segunda categoría, llamada semagramas, son aquellos signos que reproducen una imagen cuyo significado forma parte intrínseca del mensaje a transmitir. A su vez, estos semagramas se subdividen en logogramas y en determinativos, que son signos que no se leen. Escritura hierática. El nombre hierático proviene de una palabra griega que significa sagrado. Esto porque era utilizado para textos religiosos y en algunos casos textos administrativos. Esta, como mencionamos en un principio, se desarrolló al mismo tiempo que los jeroglíficos y fueron utilizados a la par. Este tipo de escritura permitía a los escribas del antiguo Egipto escribir de forma rápida, simplificando los jeroglíficos cuando lo hacían en papiros. La escritura jeroglífica no era la más adecuada para escribir con calamo en papiros, y esto originó el desarrollo paralelo de la escritura hierática, más sencilla y estilizada, que fue empleada por los escribas en textos religiosos, científicos y literarios. El hierático está presente en dos formas diferentes durante el mismo periodo, una muy ligada, cursiva, utilizada para los documentos administrativos, y otra de tipo nuncial. Se escribía con cálamo, una caña cortada en modo de pincel con tinta negra o roja, donde se necesitara resaltar determinados asuntos. La tinta tenía un origen vegetal y la mezclaban con metales como el hierro o el cobre. Tal como en la escritura jeroglífica, los textos se trazaron en líneas o columnas. Posteriormente serían solo líneas, leyéndose siempre de derecha a izquierda. La mayoría de los textos hieráticos fueron escritos sobre papiros, madera, piedra, cerámica u ostraca. Cyperus papyrus es una planta que crece principalmente en el Bajo Egipto. Los papiros se creaban utilizando la médula de esta planta. Además se han encontrado textos en rollos de cuero y en telas, sobre todo en los lienzos utilizados en la momificación. El papiro Edwin Smith, el tratado quirúrgico más antiguo conocido, fue escrito en hierático, hacia 1600 a.C. El texto describe observaciones anatómicas y el examen, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de 48 tipos de problemas médicos con todo detalle. Escritura demótica. La escritura demótica deriva del hierático, y el término proviene de la palabra griega demótica, que significa popular. Tras su introducción, el hierático se siguió utilizando para motivos religiosos, mientras que el demótico se usó con fines económicos y literarios. En contraste con el hierático, que normalmente solía escribirse en papiros y ostraca, el demótico se grababa en piedra y madera. El demótico utilizaba tanto signos ideográficos como símbolos fonéticos, incluyendo una serie de símbolos alfabéticos. Es un sistema muy cursivo y está repleto de ligaduras, abreviaturas y otras peculiaridades ortográficas. Tiene 3 periodos. Demótico antiguo. Se concibió en el Bajo Egipto durante la última época de la dinastía 25, figurando en las estelas del Serapeum de Saqqara. Está generalmente datado entre 650 y 400 a.C. Después de la reunificación de Egipto bajo Psamético I, el demótico sustituyó al hierático en el Alto Egipto, particularmente durante el reinado de Amasis, cuando se convirtió en la escritura oficial administrativa y legal. Durante este periodo, el demótico fue utilizado solamente en los textos administrativos, legales y comerciales, mientras que el jeroglífico y el hierático fueron reservados para textos ceremoniales. Demótico medio o tolemaico. Se utilizó entre el año 400 a.C. al 30 a.C. durante el periodo tolemaico. En esta etapa el uso del demótico crece. Se puede ver en el incremento del uso en textos literarios y religiosos. Hacia fines del siglo III a.C., el idioma griego era ya más importante, pues era la lengua administrativa del país. Los contratos en demótico perdieron la mayor parte de su fuerza legal a menos que hubiera una notación en griego colocada por las autoridades. Demótico tardío o romano.
Se extiende desde el 30 a.C. al 452 después de Cristo aproximadamente. Al principio de la época romana de Egipto, ya el demótico se usaba menos en la vida pública, en beneficio del griego helenístico. Sin embargo, se siguió escribiendo textos literarios en demótico. Después solamente se empleó en ostracas y etiquetas en momia. La última inscripción demótica consiste en un grafiti realizado en los muros del templo de Isis en File. El idioma copto es el nombre utilizado para referirse a la última etapa del Egipto antiguo. Vino originalmente de la palabra griega aikoptios, que significa el egipcio. Se ha reducido a coptios, a continuación pasar al árabe copto, y finalmente regresar al Egipto coptos. El término copto se refiere tanto al tipo de escritura como a la lengua. El copto tomó gran número de préstamos del griego, la lengua oficial impuesta por los Ptolomeos. En el siglo V a.C. era la lengua usada en la literatura en el Alto Egipto. Para los árabes que conquistaron Egipto en el siglo VII, las palabras egipto y cristano eran sinónimos. De allí surgió el nombre Kipti, la transcripción del gentilicio egipto al árabe. Cuando fue reemplazada la lengua egipcia por la lengua árabe, en el siglo XII el copto se preservó solamente como lengua litúrgica en la iglesia copta, y se había separado de la iglesia bizantina hacia el siglo V. La denominación lengua copta se aplica generalmente a la lengua egipcia desde el siglo I, de nuestra era hasta la actualidad. A partir del 100 a.C., el antiguo sistema de escritura demótico fue sustituido por una adaptación del alfabeto griego, al que se denomina alfabeto copto, que con la difusión del cristianismo alcanzó nivel literario, siendo la traducción de la Biblia al copto saídico, de enorme importancia al respecto. El copto es la única forma del antiguo idioma egipcio cuya pronunciación está atestiguada, debido al uso del sistema fonético griego. De ahí proviene su gran importancia para la filología egipcia. Se añadieron 7 letras tomadas del demótico para representar los sonidos extraños al griego, habiendo 2 géneros, masculino y femenino. En general se retienen los géneros del antiguo Egipto. Actualmente hay entre 5 y 6 millones de coptos que generalmente no entienden la lengua litúrgica, aunque se han realizado intentos de reavivarla tanto a nivel hablado como escrito. La lengua copta tiene 6 dialectos, siendo los más importantes el saídico y el boáirico. El saídico era el dialecto principal del Alto Egipto, que había sido la variante particular de copto hablado en la ciudad de Tebas. El boáirico era el dialecto principal del Bajo Egipto. La actual lengua copta litúrgica proviene de este dialecto. Los escritos más antiguos en copto fueron las cartas de San Antonio, el Anacoreta del desierto. Durante los siglos III y IV después de Cristo, muchos eclesiásticos y monjes escribieron en copto, entre los cuales estaba Pacomio, cuya regla monástica sobrevive en copto. Y aquí finalizamos el tema de hoy. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado del video.